En la Alemania de Adolf, la Iglesia cristiana evangélica sufrió algo similar a lo que hoy estamos viendo en muchas iglesias de nuestros tiempos. Una ideología política y racial penetró en las entrañas de las congregaciones, haciendo que éstas trazaran sus principios no conforme a lo que ya estaba establecido divinamente, sino a lo que un hombre dictaba. Adolf quería tener el control de toda Alemania. Quería ejercer poder y soberana voluntad sobre toda persona y grupo social que se movieran dentro de las tierras alemanas, y esto incluía a la Iglesia cristiana. Bajo el régimen, Adolf quería tener poder absoluto sobre la fe y las creencias de las personas. Por eso su plan con las iglesias cristianas era reducir su independencia y su libertad. Esto pretendía lograrlo con el poder del Estado. La idea del dictador era tener una sola iglesia. Para eso recurrió a los cristianos alemanes, que eran una denominación cristiana nacionalista que nació a principios de la década de los 30, cuando esta ideología tomaba más fuerza. Con la llegada al poder de Adolf en 1933, esta denominación rápidamente ganó mucha influencia. El objetivo de los cristianos alemanes era predicar un cristianismo altamente contaminado con ideología nacionalsocialista, con ideas racistas, con una mentalidad supremacista y con un mensaje antisemita. Esto último fue tan radical que dentro de estas iglesias se promovía la eliminación total del Antiguo Testamento de la Biblia, porque simplemente tenía un mensaje altamente judío y era incompatible con los valores arios que estos predicaban. A través de los cristianos alemanes, el régimen de Adolf intentó controlar la iglesia evangélica y moldearla ideológicamente a su visión del mundo. El mismo Adolf usó líderes de esta denominación para que ocuparan altos cargos eclesiásticos y así ellos pudieran influir en las publicaciones, enseñanzas y predicaciones que la iglesia cristiana alemana pudiera hacer. Uno de los líderes más destacados de los cristianos alemanes fue el infame Ludwig Müller. Ludwig Müller fue una figura central en la nazificación de las iglesias evangélicas en Alemania durante el régimen de Adolf. Este hombre nació el 23 de junio de 1883 en Gütersloh, Westfalia. Su parte religiosa la formó estudiando teología en la Universidad Martín Lutero de Halle, Wittenberg, y su visión del mundo que le daría un puesto importante en el Tercer Reich comenzó cuando éste, siendo ya pastor, sirvió como capellán de la Marina en Wilhelmshaven en pleno auge de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial y la derrota alemana, creció el resentimiento en muchos alemanes, y eso incluía a Müller, que siguió sirviendo como capellán en el Grupo de los Cascos de Acero, que era una organización paramilitar conformada por veteranos de la Primera Guerra Mundial. Aquí Ludwig Müller formó su ideología supremacista, procurando predicar un Jesús ario y buscando la purificación del cristianismo de cualquier rastro judío. Cuando el régimen de Adolf llega al poder en 1933, dentro del contexto religioso, Ludwig Müller fue uno de los primeros partidarios del Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores alemanes y fiel admirador del dictador. Vio en la ideología de Adolf y las políticas radicales del partido una oportunidad para renovar la Iglesia cristiana y fortalecer a Alemania. Müller fue nombrado obispo del Reich de la Iglesia evangélica alemana por el mismísimo Adolf. Teniendo prácticamente el poder absoluto de las iglesias, Ludwig Müller podía cumplir su sueño de renovar la Iglesia cristiana alemana y alinearla a la visión del mundo que sus partidarios tenían. Siendo obispo del Reich, tenía el poder de unir y controlar todas las iglesias evangélicas en Alemania. Müller llevó a cabo reformas administrativas para centralizar las iglesias evangélicas y hacerlas más fáciles de controlar. Intentó unir las iglesias regionales individuales bajo una iglesia imperial unificada, lo que fortaleció su papel como obispo imperial. Müller utilizó su cargo para difundir propaganda y adaptar las enseñanzas de la iglesia al espíritu del nacionalsocialismo. También intentó combinar símbolos y rituales cristianos con el simbolismo nacionalsocialista, y de igual forma también procuraba buscar que se predicaran mensajes en las iglesias con tendencias racistas, antisemitas e idólatras hacia la figura del dictador. Muchos podrían pensar que con el poder eclesiástico absoluto que tenía Müller y el apoyo total del dictador, su sueño de nazificar la Iglesia evangélica alemana sería una tarea fácil. Pero no, Ludwig Müller no pudo contaminar la Iglesia del Señor con su ideología perversa.
Esto gracias a que hubo un remanente que no aceptó bajo ningún término que la Iglesia del Señor se alineara a esta visión malvada que en ese momento proliferaba. Después de la guerra y la derrota de los alemanes, Ludwig Müller, así como muchos líderes del régimen, terminó quitándose la vida. Durante el auge del dictador, la mayoría de los alemanes no veía a un hombre, veía a un dios, y ese pensamiento idólatra llegó a las esferas de la Iglesia, que incluso veían en Adolf a un enviado por el Señor. Prácticamente, una sociedad entera estaba rendida a los pies del infame, pero hubo un grupo que, así como Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a rendirle pleitesía al ídolo. La Iglesia confesante nació a partir del creciente control a las iglesias evangélicas por parte de los cristianos alemanes y el obispo imperial. Esta resistencia se fundó oficialmente en 1934, bajo el Tratado Teológico de Barmen, una declaración que prácticamente ponía el nombre de los líderes de la Iglesia confesante en una lápida, porque sí, era un tratado que atentaba no solo con las aspiraciones del régimen de controlar todo, sino también les decía a los líderes eclesiásticos del dictador que su ideología era incompatible con el Evangelio de Cristo. Claramente, el Tratado Teológico de Barmen les pasaría factura, pues desde ese momento, la Iglesia confesante se convertía en un enemigo a vigilar para el Tercer Reich. Aún así y a pesar del constante hostigamiento por parte del régimen, este remanente no claudicó. Clandestinamente se reunían y preparaban teológicamente a los pastores para contrarrestar la ideología del régimen y con valentía públicamente escribían y predicaban sermones ilegales que iban en contra del pensamiento proliferante de la sociedad alemana. La Gestapo, que seguía de cerca las actividades de la Iglesia confesante, se dieron cuenta de que sus escritos y sermones estaban haciendo eco en una parte de la población, y esto, como buena dictadura no se podía permitir, el régimen entonces emprendió una persecución extrema contra los miembros de esta iglesia, y sus líderes fueron encarcelados y enviados a campos de concentración como el caso del pastor Martin Niemöller, quien estuvo en esos horribles lugares más de 7 años condenado. Pero sin duda alguna el caso más famoso de persecución fue la de Dietrich Bonhoeffer, el teólogo luterano que, como la historia lo apoda, fue el cristiano que se enfrentó a Adolf. Este líder de la Iglesia confesante fue encarcelado y ejecutado mediante la horca, y aunque sí, es triste lo que le pasó, Bonhoeffer no lo veía así, pues en sus últimas palabras, proclamó: «Este es el fin, para mí el principio de la vida», haciendo alusión a la eternidad que ahora le esperaba. En una de las biografías de la vida y muerte de Dietrich Bonhoeffer, se habla del doctor del campo donde fue ejecutado. Este manifestó lo siguiente: «Se arrodilló a orar antes de subir los escalones del cadalso, valiente y sereno. En los 50 años que he trabajado como doctor nunca vi morir un hombre tan entregado a la voluntad de Dios». Así como Niemöller y Bonhoeffer, cientos y cientos de cristianos sufrieron persecución y murieron por esto.